Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, desde el verso 16, dice lo siguiente: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En este episodio, Jesús enseña sobre un hombre rico cuya heredad o hacienda había producido mucho. El hombre rico meditaba sobre cómo solucionar el problema de guardar los frutos, porque los graneros que hasta ahora tenían no eran suficientes para guardar tanto. Así que decidió derribar sus graneros y hacerlos más grandes. El hombre rico, en sus pensamientos, discurría que ya había asegurado su futuro. Dice en Proverbios, capítulo 18, verso 11: las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Pero Dios le dijo: necio, esta noche morirás, y lo que has reunido, ¿de quién será? Es posible que alguien responda diciendo que lo que el hombre rico se ha ganado, se lo deja a sus hijos, a su familia. Eso está bien, de cierta manera. Por ahí leí una vez un pensamiento de un señor de nombre Schillen, que dijo: el deber de los padres es preparar a sus hijos para el camino, nunca preparar el camino a sus hijos. La Biblia reseña en Eclesiastés que es un mal grande que alguien se afane tanto y dejarle de herencia a alguien que nunca trabajó en ella. Eclesiastés capítulo 2, verso 21. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello,
también es esto vanidad y mal grande. La vida es impredecible. Ignoramos el tiempo que Dios tiene establecido para cada ser humano en esta vida. Este hombre rico no se había preparado para la cita impostergable que tiene todo ser viviente, la muerte. En Deuteronomio capítulo 32 verso 39 dice: Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay nadie que nos pueda librar del día que Dios determinó que tenemos que partir de este mundo. Ese hombre rico estaba en la edad de mayor éxito, en la edad de mayor productividad. Sin embargo, esa noche le tocaba morir. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que algún empresario, comerciante, hombre de negocio, murió producto de un ataque cardíaco o respiratorio, aún estando joven y con un porvenir promisorio? Algo que he meditado a través de los años son estas palabras: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Para nada debe interpretarse como conformismo, como si Dios no quisiera que nosotros hiciéramos algo. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En Mateo 6:33 es la mejor explicación para entender sobre aquella persona que no es rica para con Dios, cuando hace las cosas sin tomarlo en cuenta y sobre todo cometiendo actos que le desagradan. Dios aprueba la excelencia. David fue llamado como un hombre conforme a Dios, y una de las características de David era precisamente la excelencia. Él dijo en 2 de Samuel 24:24, y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. El rey David siempre tuvo en su corazón no darle al Señor nada que no le costara. Por lo tanto, si usted tiene un espíritu de superación, Dios aprueba eso. Lo que el Señor quiso enseñar con la parábola del hombre rico es la inconsciencia del hombre en vivir a espaldas de Dios. Es por ello que le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Marcos capítulo 10 desde el verso 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla,
delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él, el hombre rico, entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dadlo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el hombre rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirlo: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En este relato bíblico muestra a un hombre que se ve sediento de Dios, porque dice que vino corriendo e hincada la rodilla le habló a Jesús. Era un hombre religioso, porque él aseguró que todos los mandamientos que Jesús enumeró, él lo había guardado desde su juventud, pero diera la impresión que este hombre quería algo más, que eso no le satisfacía, no le llenaba. Jesús le hizo un llamado para que fuera su discípulo. Quiere decir que este hombre rico conformaría el grupo de los apóstoles. El Señor Jesús le dijo que vendiera todo lo que poseía y se lo diera a los pobres y le siguiera. Fue ahí cuando el hombre se entristeció, porque tenía muchas posesiones. Eso fue lo difícil del hombre rico. Por tanto, decidió no atender al llamado del Señor. Amaba más las riquezas que a Dios. En estos años que tengo en el Evangelio, he visto gente rica y clase media alta regresarse del camino del Señor cuando se ven en apremio económicos.
y vuelven a hacer, en sus casos, de cosas o acciones que a Dios no le agrada, porque no le gusta o no soportan que los vean pobres. La Biblia dice en Job 28:28, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. El temor del Señor hace que el hombre se aparte del mal. Por ejemplo, el ladrón, acostumbrado a sostenerse sin trabajar, a conseguir por medio fraudulento su manutención, pero sabe en su interior que eso está mal y decide cambiar. Comienza a trabajar, pero como no está acostumbrado a la disciplina, encuentra muy duro que cuesta mucho trabajar, cumplir un horario, realizar los trabajos, y empieza de nuevo a cavilar, reflexionar que era más fácil cuando robaba, hurtaba, que la vida en ese entonces era más cómoda y sin las complicaciones de los esfuerzos que tiene ahora que realizar, y decide regresarse a la vida delictiva, a robar nuevamente. Generalmente eso es lo que ocurre con el rico. Se vuelve atrás cuando decide llevar una vida que agrada a Dios, a conseguir las cosas de manera lícita, no ofendiendo a Dios, como por ejemplo no seguir practicando la usura, entre otras muchas cosas en las cuales hizo para amasar su dinero. Cuando se ve en dificultades porque el dinero no le llega como cuando lo hacía en su vida pasada, decide regresarse como el hombre rico que el Señor llamó, porque aman más las riquezas que la justicia de Dios. Las personas acostumbradas a vivir cómodamente, pero no por producto del trabajo honesto, ganado por el buen talento, dentro del marco de justicia, sino que es producto del fraude, de la deshonestidad, cuando dejan de percibir esa ganancia, y acostumbrado a ello le afecta mucho, y muchos se regresan a las prácticas pasadas. Por lo tanto, este mensaje no solo va dirigido a los ricos, sino a todas aquellas personas que viven con holgura producto de sus prácticas injustas, deshonestas. Por ejemplo, un policía acostumbrado a la extorsión, al fraude, que aprovechando la autoridad conferida por el Estado, la usa para el soborno. Luego decide cambiar, pero una vez que no tiene la vida acostumbrada, decide regresarse a hacer esas prácticas que Dios condena. O un funcionario público encargado de otorgar licitaciones, las cual entrega no por escogencia al más idóneo, sino porque la persona a quien se la otorga le promete dar una comisión extraoficial, es decir, soborno. Luego, la conciencia le acusa
porque sabe que está haciendo mal y decide apartarse de esa práctica. Pero una vez que lo hace, se encuentra que no tiene las cosas que ha obtenido por esa vía deshonesta, y cual arco engañoso se vuelve atrás. En el tiempo del profeta Jeremías ocurrió de esa manera. Mucha gente estaba practicando cosas que Dios desaprobaba y decidieron por un tiempo no hacer cosas injustas. Sin embargo, cuando se vieron que no tenían las mismas comodidades, se devolvieron de los caminos de justicia y volvieron a practicar maldad. Jeremías capítulo 44, desde el verso 16. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. En la Biblia podemos encontrar a un hombre rico que se volvió a Dios, y no hay registro que se regresara del buen camino, sino que permaneció en él. Lucas 19, desde el verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Proverbios 22:1.
de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Proverbios 28:6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Proverbios 16:8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Existe gente honesta, íntegra, que todas sus vidas se han sostenido con un sueldo inferior al de un policía. No les ha sido necesario cometer delito alguno, ofender a Dios en sus actos, y no por ello quiere decir que viven en mendicidad. Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. También he visto personas surgir, prosperar en términos de justicia. Las he visto desarrollar sus talentos y a otros prepararse académicamente, y han conseguido logros importantes sin caer en la deshonestidad. Proverbios 119, verso 43 al 45 dice: No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Salmo 15:1, desde el verso 1. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Estoy consciente que hay personas burladoras que subestiman o menosprecian la reconvención. Viven como si fueran a hacerlo por la eternidad, cuando un día tendremos que partir de esta vida y darle cuenta a Dios. Como el hombre rico que pensaba hacer graneros más grandes para guardar sus riquezas, y esa noche venían a pedir su alma. No importa si creen o no, nosotros predicamos para que nadie tenga excusa delante de Dios. Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Proverbios 10:2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte.
Estos dos versículos que recién leí me recuerda a lo que dice en Lucas 16 desde el verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Este hombre rico dio rienda suelta a satisfacer todos sus deseos o pasiones desordenadas, sin tomar en cuenta si ofendía a Dios o no. Pero un día le tocó partir de este mundo y no estaba preparado para encontrarse con la eternidad de un modo conveniente. Malaquías 3, desde el verso 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó, oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En torno al problema del sufrimiento del justo y la prosperidad del injusto, la respuesta es que Dios tiene un memorial donde están inscritos los que le temen y le honran. El título del mensaje: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y quién les habló? Su amigo Omar. Si usted desea comunicarme una inquietud o extenderme un saludo, puede hacerlo a mi dirección electrónica omarduareb@gmail.com. Omar Duareb en minúscula y todo unido. Duareb termina en T.
DUARET. omarduaret@gmail.com. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duaret. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.